días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio. Nos ven por Metcom Go a través de streaming y en las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es viernes 2 de julio del año 2021, es el 183º día del año y hoy, Atenógenes, es el día de la mitad del año. Tenemos 182 días atrás y 182 hoy días. es el día de la mitad del año, Guido. Así es, y 182 días por delante. O sea, si hay un día en donde se parte el año por mitad, es hoy. Hoy, y a las 12 del día, la mitad exactita. Oye, ¿sabes? Es un buen dato, mira, bueno. Es un buen dato. Y hoy, la celebración de hoy es el Día Internacional del OVNI, Objeto Volador No Identificado. Para aquellos que son fanáticos de los ovnis, hay algunos, yo conozco gente que sostiene que ha visto ovnis. Uno ha visto ovnis por la asamblea. Por la asamblea se han visto ovnis. Incluso en Panamá. Por la asamblea vemos ovnis últimamente. Oye, ¿qué día es el 1 de julio de ayer? Para celebrarlo lo que pasó ayer el 1 de julio. No. Realmente, mira, yo sé, hay que darle crédito en lo que pasó ayer al señor Cristiano Adames, y yo creo que no podemos perder de vista lo que ese señor logró. Cristiano Adames no solamente logró la presidencia de la Asamblea, sin ser el ungido, porque normalmente en los últimos 12 años, al menos, todos los presidentes ponen un ungido. Esto no lo veía hace rato. O sea, ponen un ungido para la presidencia de la Asamblea y ese queda. Este señor, a pesar de ser el partido en el gobierno, hizo campaña diciendo que él no era el ungido. Y la verdad, en la práctica, no era el ungido, porque todo el mundo sabe que el presidente estaba con otro candidato. No solamente ganó la presidencia de la Asamblea, sino que encima partió por mitad al panameñismo y le quitó la mayoría de los votos a cambio democrático. O sea, y encima le quitó un voto a los independientes. O sea, bueno, ese realmente, voto de los independientes nunca ha sido tan independiente, realmente. O sea, si tú analizas todo lo que pasó ayer en la Asamblea, hace mucho tiempo, Guido, yo no veía una Asamblea con tanto bochinche y tanto enredo político. Tal vez la última vez que vimos un escenario parecido fue cuando la primera elección de presidente de la Asamblea durante la administración de Mireya Moscoso. ¿Será por allá? ¿Te acuerdas con Balbín Herrera? Hubo todo un show. Cuando Balbín Herrera creo que iba a ser presidente de la Asamblea. Creo que fue ese momento. No, antes. Antes de eso. No, después de eso. Cuando hubo el show con la diputada de Darién, que la llevaron, que Pancho Alemán la llevó de último momento, que no aparecía, etcétera, etcétera. Esa fue Estamos hablando de quizás hace unos 18 años o más. Algo así. Entonces, de ahí en adelante la Asamblea ha sido muy, en ese sentido, salvo por el pacto, presidente decide, ¿no? Salvo por el pacto Meta, que te acuerdas que hubo... En la época de Martín Torrijos. En la época de Martín Torrijos y el tema de los saltamontes con Mireya Moscoso también, que incluso llegó a perder que le aprobaran el presupuesto y tuvo que repetir un presupuesto del año anterior. Pero por lo general lo que tú dices es así, el ungido del Ejecutivo es el que termina siendo el presidente. Ahora, si se convierte en ungido después, no sé si ahora va a ser el ungido, pero ese punto me parece importante. El otro punto fue lo que dijo la diputada Mayín Correa cuando estaba aprobando su voto por Cristiano Adames, que era que esto va a provocar una reforma, entendí yo, al Código Procesal Penal que beneficia al señor Martinelli. Esa parte no la entiendo. No, yo tampoco, no entiendo cómo. Estaba de más. No entiendo cómo. Además, y yo puse un tuit ayer sobre eso. La Asamblea puede hacer todos los arreglos impresentables, pro impunidad, que quiera. El presidente de la República, las leyes, y los códigos son leyes de la República, tienen la sanción del presidente para entrar en vigencia. Y ya el presidente Cortizo ha demostrado que todo ese poco de leyes impresentables, violatorias de la Constitución, demagógicas, populistas, han recibido el rechazo o la objeción o el veto presidencial. Así que si la aspiración de la señora Mayín Correa es que porque votó por Cristiano Adames se cambie el Código Penal o el Código Procesal Penal para favorecer la impunidad, esperamos que el presidente Cortizo se caracterice, porque eso no puede ser. Sí, porque eso entonces manda como un mensaje gris oscuro a lo que pasó ayer. Y entonces Ahora, pero también me deja a mí pensando si esa parte de la bancada de Cambio Democrático, 15 de 18, por cierto, está apoyando también lo mismo que dijo la señora Mayín Correa. Los demás no dijeron eso, solamente fue la señora Mayín Correa. Pero eso me deja la duda de que qué pasa con esa bancada. Esa bancada entonces estará apoyando al señor Ricardo Martinelli. Todavía Ricardo Martinelli tiene fuerza en Cambio Democrático.
Mira todas las preguntas que hay. Bueno, eso hay que verlo. Es que la política, como dicen, se mueve todos los días. El señor Rómulo Rux llegó a la presidencia de Cambio Democrático con el apoyo de Aníbal Ábrego. Evidentemente ha perdido ese apoyo. No se sabe si ella esté apoyando a Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli montó tolda aparte. Se sabe que Mayín Correa, Sergio Gálvez y creo que Marilyn Vallarino son los tres que han estado apoyando permanentemente a Ricardo Martinelli, incluso en su proyecto de RM. Los tres votaron por Crispiano. Pero siguen estando en Cambio Democrático porque es que por ese partido obtuvieron la curula en la Asamblea. Pero los tres votaron por Crispiano. Sí. O sea, hay que destacar eso. Ahora, pasando al análisis del discurso del presidente, que yo creo que hay que hacer un alto para hacer un pequeño análisis del discurso. Mira, yo esperaba que el presidente, ante los cuestionamientos que han surgido por todos lados, por todos los sectores, de la renovación de Panama Ports Company, de ese contrato, de esa concesión por 25 años más hasta el 2047, le hubiera dedicado al menos 2 minutos de su discurso a pedirle a los representantes del Estado panameño que hicieron esa negociación y que emitieron la resolución de renovación de ese contrato, que le rindan cuentas al país. Es lo que yo esperaría, o hubiera esperado el presidente, que instruyera para que transparentemente se explique por qué se tomó la decisión de renovar esa concesión. Pero no, simplemente puso el pecho. Simplemente justificó y dijo, como la Contraloría expresó que hubo un cumplimiento sustancial, entonces se renovó la concesión. Eso es absolutamente insuficiente. Puso el pecho por Panama Ports. O sea, yo me sorprendo cómo el presidente ha decidido justificar y defender el contrato de Panama Ports. O sea, que lo defienda su funcionario, bueno, hasta ahí vamos bien, que lo defienda la autoridad marítima, criticamos, pero ya cuando llega el presidente y en su discurso también justifica Panama Ports, me pregunto yo, o sea, ¿qué tanta fuerza tiene Panama Ports para que el gobierno, el presidente, salga a defender a esa empresa? Una empresa que ha sido señalada por especialistas en el ramo, ¿no? Ha sido señalada como la responsable, o la culpable más bien, porque el responsable es el gobierno, la culpable de que Panamá no haya tenido un desarrollo portuario adecuado, a pesar de haber invertido más de 5.600 millones. Por eso, es una empresa que ni siquiera ha actuado de buena fe con el Estado. No estoy hablando con el gobierno, con el Estado panameño. Pero entonces, el presidente perdió esa brillante oportunidad de oro en su mensaje a la nación. Mira, plantear la responsabilidad que tienen los directores. Lo que debió, en todo caso, decir el presidente es enviar al Contralor a que tiene que dar las explicaciones sobre lo que pasó con el contrato de Panama Ports, porque el responsable es la Contraloría. Sí, pero el Contralor es una figura, entre comillas, autónoma, ¿no? Tiene autonomía. No, y es el mudo, vamos a llamarlo el mudo. Goza autonomía porque a él lo eligen son los diputados. Bueno, Guido, pero tenía que pedir al Contralor. Sí. O sea, en todo caso, le pido al Contralor que aclare, porque es que el presidente sale dándose golpes de pecho, poniendo el pecho por esta empresa, y la mayoría de la ciudadanía no sabe lo que allí se discutió, ni el resultado de esa auditoría, más allá de un escueto comunicado que emitió Contraloría, Guido. Sí, y todos sabemos que producto tanto de los cambios que se hicieron en el 2002, la famosa equiparación, como después que se logró revertir la equiparación, pero que la empresa no cumplió con lo que se logró en el año 2005 por parte del ministro de Comercio de la época, Alejandro Ferrer, por cierto, canciller de esta administración al inicio de la administración, que renunció sin decir tampoco por qué, sin que sepamos por qué se dio la renuncia. Tampoco la empresa cumplió con eso. Y solo hasta el año 2016 fue que vino a hacer aportes de la anualidad fija que se estableció. Es decir, nosotros hemos dejado sobre la mesa en los 25 años de Panama Ports, mal calculado, cerca de $1.000 millones. Mucho. Y alegremente nos dicen, no, es que está todo bien y se renueva la concesión automáticamente. $1.000 millones de los últimos 25 años. Sí. Y de lo que venía, por lo bajito, 3 veces esa cifra que hemos dejado. Más nosotros. la pérdida de oportunidad de haber desarrollado portuariamente al Pero país. aquí se está tomando la costumbre de que el gobierno sale a defender a empresas privadas cuestionadas. Está pasando con Panama Ports.
que el gobierno ha puesto el pecho y está pasando ahora, hasta vi, imagínate, la autoridad de tránsito hablando acerca de un estacionamiento que se va a poner en Casco Viejo. O sea, y sale la autoridad de tránsito en un comunicado informando acerca de ese estacionamiento que se va a poner en el Casco Viejo. ¿Por qué no dejan que la empresa hable acerca de eso, que es un negocio privado? O sea, ¿hasta cuándo el Estado sale a defender? Eso es nuevo aquí. Yo nunca había visto esto, que el Estado salía a defender a la empresa privada. Dejen que las empresas hagan su trabajo. Bueno, específicamente. A propósito, como debe ser también. A propósito de empresa privada, finalmente el gobierno parece que vio la luz con el tema de la vacunación. Y sí, ya lo acaba de anunciar la viceministra. Así es, lo vi en Telemetro. Lo acaba de anunciar la viceministra. Y con la llegada... la gente me mandó inmediatamente lo que dijo ayer el presidente de la Asamblea, que dijo eso, que le estaba pidiendo al gobierno que la empresa privada se involucrara. Y dice, mira, le hicieron caso de una vez a Cristiano. Eso es todo orquestado. O sea, tampoco somos tan ingenuos, ¿no? Es que creen que la gente está en Bosnia. No. El sector privado ofreció la ayuda desde hace ya varios meses. Y ahora que van a llegar masivamente vacunas, se espera que en julio llegue 1 millón de dosis de vacunas, pues la única manera de lograr eso, que se logre lo que el presidente mencionó en su discurso, de que el 31 de diciembre celebremos el Año Nuevo sin mascarilla, vamos a ver, ojalá se pueda, es, y lo hemos dicho aquí a tenor, lo hemos reiterado, es con la empresa privada vacunando a la par que el gobierno, es decir, los hospitales, clínicas, farmacias, etcétera. Como sucede en los países del primer mundo desde el primer día. Oye, claro, ellos tenían acceso a más dosis, pues son países ricos a más dosis de vacunas. Guido, hablando de transparencia, la Corte, yo creo que sí dio un buen paso con el tema del habeas data que habían solicitado a la Asociación de Teatristas. Importantísimo. Y yo creo que ahí sí hay transparencia, porque vamos a ver lo que va a hacer la Asociación de Teatristas con la información que no ha querido divulgar Mi Cultura, ni la Contraloría. Ni Contraloría tampoco, sobre el contrato de Jimmy Dawson Productions. Tenemos contacto con Sandy Correa, que fue una de las que presenta ante la Corte esta solicitud de habeas data. Sandy, gracias por acompañarnos. Creo que es una victoria, o mejor dicho, es el principio de una victoria. Hay que esperar que nos den en 5 días esa información para entonces tener acceso a esa información y divulgarla. Buen día, Sandy. Gracias por acompañarnos. Sí, buenos días, Atenógenes, Guido. Más que el principio de una victoria, yo creo que es como que lo correcto, ¿no? Lo correcto y lo que el país espera y se merece. Nosotros esperamos que el Ministerio de Cultura cumpla con el plazo establecido por la Corte y con esta orden que les da de entregar finalmente esta lista de comunicadores, esta lista de 10 personas que se supone que ya hicieron un trabajo entre octubre y diciembre del año pasado. Sí, la Corte además en el edicto número 788 le advierte al ministro de Cultura que de no suministrar la información en el tiempo establecido incurrirá en desacato, dando lugar a la imposición de las sanciones que establece la ley. Es decir, sanciones que equivalen al salario mensual del funcionario que es declarado en desacato, de acuerdo con la ley de transparencia. El que es declarado en desacato sería el ministro de Cultura. Sí, por supuesto, sí, que fue a la autoridad a la que se le pidió la información, ¿cierto, Sandy? Sí, así es. Estuvimos, lo que tenemos entendido dentro de la ley, tal como mencionas, y la sanción sería al funcionario, y en este caso, el Ministerio de Cultura es el ministro, ¿no? Y el habeas data que interpuso la Asociación de Teatristas tiene que ver con que el ministro dio información incompleta y pensó que dando esa información incompleta cumplía. Y la Corte le llama la atención y reitera en el fallo que ha suministrado información incompleta y que debe dar la información completa. Así que ese es un triunfo, sin duda, en aras de la transparencia. Es increíble que haya que llegar a estos extremos en algo tan elemental y tan simple como es el uso de los recursos del Estado, en algo que llamó poderosamente la atención, que aquí fue objeto hasta de una réplica por parte del contratista beneficiado y que terminó siendo pues uno de los escándalos más en el manejo de los recursos públicos durante esta administración, y que no se explica Atenógenes, cómo ni la Contraloría ni el ministro de Cultura han podido, en el tiempo que lleva esto, que ya va a cumplirse casi más de 4 o 5 meses, con dar esa información tan elemental. $43,000 de los influencers que fueron contratados, o comunicadores. Porque lo han ocultado tanto, porque han tenido que esperar hasta esto. Y yo creo que aquí es importante saber también, Sandy, qué van a hacer entonces ustedes cuando reciban esa información. Sí, lo primero que vamos a hacer es verificar que las personas que aparezcan en el listado
cumplan con todas las cualidades que aparecen en las especificaciones técnicas. Las mismas son muy claras, hablan de las redes sociales de las personas, que tienen que tener alrededor de 50.000 seguidores, de que tener alcance nacional, buena reputación, carisma, y habla de los servicios esperados, de los videos que debían publicar, las fotos, las promociones y las campañas, todas entre octubre y diciembre del año pasado. O sea que ahora se va a poder hacer una auditoría ciudadana, en vista de que la auditoría de la Contraloría no han terminado todavía y no han rendido cuentas de qué resultados ha tenido. Si esa auditoría encuentra hallazgos como los que plantea Sandy, de que al hacer la verificación de que se cumpliera con todo lo que establecía el pliego de condiciones, no se cumplió, ahí habría lugar hasta una lesión patrimonial, ojo, porque de eso se trata, usar los fondos con corrección, que es una de las misiones de las auditorías de la Contraloría, verificar que el uso de los fondos y bienes públicos se haga con corrección, ajustado a la ley y ajustado a los pliegos de condiciones cuando se hace una contratación pública. Sí, de hecho la Fiscalía Anticorrupción sigue trabajando en la investigación de todos los contratos. Hemos sido llamados nuevamente a rendir declaración, la asociación, y ahí vamos a estar. También quería agregar que este no es el único contrato con posibles irregularidades. Son 6 los contratos adjudicados a esta misma empresa, y el 30 de junio presentamos una nueva solicitud de información por un contrato de animadores musicales o DJs, que también incluía un trabajo en las redes sociales de estos DJs, así que también estamos pidiendo el listado de los mismos y las evidencias de todos los trabajos realizados. Sí, también sería importante entender el futuro del Teatro Balboa, porque he visto que han seguido las protestas pidiendo que se devuelva el Teatro Balboa. ¿Ha habido algún tipo de respuesta hasta ahora, Sandy? No, lamentablemente ninguna, Tenógenes, a pesar de que las protestas se han trasladado afuera del ministerio, no hemos recibido ninguna comunicación. Nos vamos a mantener ahí. El próximo miércoles vamos a estar a las 3 de la tarde. Invitamos a todos los artistas y al público en general. Ahí vamos a mantener, no hay respuesta. De hecho, nos hemos intentado comunicar 2 veces con el Ministerio de Cultura para preguntarles, lo hicimos el 22 de junio, lo hicimos ayer, para preguntarles cuál era el proceso de certificación de los artistas, ahora con esta las nuevas normas para entregar el vale digital, y de que hablan del trabajo comunitario, y en el caso de los artistas pueden hacer labores de instructores, de danza, teatro, música, pero deben estar certificados por el ministerio. Esto se anunció, comunicamos con el Ministerio de Cultura, reenviamos el mensaje el día de ayer, y al sol de hoy no tenemos respuesta. Ni lo que está sucediendo con el Teatro Balboa, pero ahí nos vamos a mantener todos los miércoles hasta que estas instalaciones vuelvan a su fin, que es un fin artístico. Bueno, gracias, Sandy, por acompañarnos esta mañana. Nos avisas cuando recibas la información y estamos dispuestos para contribuir con ustedes también a divulgar y que sea transparente el uso de estos fondos públicos. Así es, y también si no la reciben, nos avisan para proceder con lo necesario, para que se declare en desacato al funcionario. Exactamente. Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, eso es muy importante, Sandy. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Seguimos aquí en Cuarto Poder. Nos cayó de sorpresa por aquí el licenciado Pedro Meilán. Oye, y hablábamos, Pedro, acerca de cómo el presidente ha puesto el pecho. Yo sé que usted todavía es PRD, ¿no? Usted todavía está en el PRD. No, ya no es PRD. Yo nunca me he inscrito en ningún partido. Bueno, pues, pero creo que simpatizaba con el PRD. Pero Pedro es abogado de varias instituciones del Estado. Sí. Así que, Ahora, abogado externo, ¿no? Pero en este caso de Panama Ports, señor Meilán, o sea, ¿cómo el presidente va a poner el pecho de esa forma defendiendo a Panama Ports? O sea, ¿no le parece a usted que exageró que el presidente haya hecho eso, señor Meilán? Bueno, buenos días a todos, todos los que están acá. Yo me imagino que él como órgano ejecutivo tiene que respaldar las decisiones que se tomaron por parte de sus ministros de Estado y parte de la Junta Directiva de la AMP, y él me imagino que recibió la información de estas personas. Yo dudo mucho, Atenógenes, que el presidente haya sido el que haya manejado absolutamente toda la documentación. Lo que sí es que ha estado escuchando comentarios, delega las funciones a ciertas personas, y estas personas me imagino que le fueron a decir que todo estaba correcto, que Contraloría le dijo que estaba correcto, que todo estaba correcto. Pero el presidente no oye que la mayoría de la gente está diciendo que ahí hay algo raro. Oye, incluso o sea, el secretario general de su partido, Pedro Miguel González, el expresidente Pérez Valladares, que fue bajo el cual se negoció el contrato original, los expertos,
Alberto Alemán Subieta, exadministrador del canal, Jorge Luis Quijano, exadministrador del canal, el doctor Carlos Ernesto González de la Lastra, experto reconocido en el ámbito marítimo. O sea, no son cualquiera voces las que están cuestionando el tema de cómo se ha dado esta renovación automática prácticamente en las mismas condiciones o incluso peores que las del contrato original. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que el presidente asuma poner el pecho, como dice Atenógenes? Bueno, mira, lo que sí es cierto es que cualquier situación posterior al contrato original no ha sido la mejor. O sea, el contrato original es el contrato original. Sí. Y ¿Se desmejoró? Sí, a nosotros no queda más remedio. Número uno, yo no sé, ayer comentaba que la Asamblea debería ratificar nuevamente esto y creo que alguien me comentó, un periodista, de que ya había algunos diputados que decían que eso no tenía que ir ahí. Sí, correcto. Sí, entre esos Raúl Pineda. Hasta puso un Twitter diciendo que eso no, que no debería ir ahí. Yo tengo mis dudas. Al final son criterios jurídicos. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar la vía jurídica. O sea, ya veo que hay un abogado por ahí, Roberto Duis Díaz, que está presentando. Sí. Presentó una solicitud de revocatoria ante la propia AMP. Y seguramente si la AMP le niega esa solicitud de revocatoria, pues él acudirá a las instancias judiciales. No, está metiendo una demanda de nulidad también. Bueno. Creo que Ricardo Lombana está pidiendo de alguna forma a través de las actas. Las actas para que con la información de las actas proceder también. Sí, es una solicitud de información que le puede pasar lo mismo que me pasó a mí cuando pedí los estados financieros de Panamá Port, que me lo negaron el ministro, me pidió una prórroga y después posteriormente me dijo que no me los iban a dar y yo tuve que ir a la corte y perdí 2 años. O sea que estas actas pueden aparecer en 2 años, 1 año y medio. Ojalá no sea así y no haya nada que esconder y se entreguen las actas inmediatamente. Mira, ¿sabes por qué van a ocurrir más cosas? Porque todavía hay mucho secretismo. Yo creo que el tema transparencia ha perjudicado mucho esto. Mira, yo tengo una información de los estados financieros que a mí me pudieron accesar, que todavía hasta el día de hoy yo no sé, pero yo creo que no están en la página web de Panamá Port, porque ahí deberían estar como están todas las demás empresas mixtas. Yo te hago una observación. De 1997 al 2003, más o menos, que fue cuando la presidenta Mireya Moscoso hizo el cambio había que pagar 22 millones de dólares. 22.2 millones de dólares de anualidad fija. Okay. Era lo que establecía el contrato original. Esos 22.2 millones por 6 te da 133. Aquí Pedro con calculadora en mano. 133 millones. Y de esa fecha a la actual, hasta el 2015, los ingresos brutos eran 360 millones. Ponle que eran 300. Esos son 10%, son 30 millones. 30 millones. Estamos hablando de 160 y pico de millones de dólares que yo no lo veo en los estados. Y eso no son dividendos. Aparte de los dividendos, que es el mínimo, sí, el 10%, que es la participación accionaria del Estado. Pero recuerda que los dividendos, a mí me dijeron ellos que no eran parte de un bien oculto. Y después la Corte me ratificó que ellos no podían opinar sobre eso porque solamente le quedaba al ministro definir sobre los dividendos. Aparte que ahora dieron 83 millones en dividendos. Supuestamente de lo que debían hacia el pasado. Pero tú sabes una cosa, hay una premisa de derecho a confesión de parte, relevo de prueba. Entonces ellos cumplieron con el contrato si lo debían del pasado. Esa es la primera pregunta que yo me hago. Así es. Entonces tenemos un problema. Esos 83 millones ya eran nuestros. Pero fíjate, esto va más allá. Tú me haces un acuerdo de accionista para darme como mínimo 7 millones. Yo pregunto, ¿y los acuerdos de accionistas pueden estar por encima del contrato? No solamente eso, son obligatorios a través del tiempo por 25 años. O yo puedo hacer un acuerdo de accionista el otro año y lo cambio. Y cambiarlo, sí, claro. O sea, y ellos son la mayoría. Pero aparte de eso, tú me dices que me adelantes 20 millones, me los adelantas a razón de 5 años, que serían 4 millones anuales. Entonces, que vas a partir el próximo año dándome 3 nada más, pues. Porque ya tú me estás dando 7. Me tienes que restar los 4 de los 20 que me estás adelantando ahora mismo. ¿Y cuándo me vas a restar los otros 27 de dividendos que también traen ese cálculo que está ahí? Cuando yo sumo todo, toda la plata esa es nuestra. Sí. O sea, ahí hay un tema. Lo único que yo veo que en realidad nos ha dado Panamá 20 millones de internet. Le decía a Pedro, fuera del aire, que en un ejercicio que hicimos financiero en la Maestría de Gestión de Políticas Públicas de ADEN, junto con el profesor, un brasileño que trabaja en Washington con el Banco Mundial, en todo este tema de asociaciones público-privadas, hicimos un ejercicio financiero. Y entonces yo sugerí que hiciéramos el ejercicio financiero con la concesión de Panama Ports. De ese ejercicio nos salió que Panamá dejó mínimo, conservadoramente, sin meter todas las variables, $1.000 millones en los primeros 25 años. Estoy seguro que fue más. O sea, dejamos sobre la mesa, que nos quedaron debiendo. Pero
según el Contralor, se cumplió el contrato de forma hacia allá sustancial. Hacia allá iba. Yo nunca había visto un Contralor mudo hasta ahora en este país. Bueno, siempre han sido muy locuaces, dispuestos a, pero aquí el Contralor es mudo y ciego por lo visto también y sordo porque no oye las críticas. Pero fíjate, el toro, bueno, del presidente Valladares, al 2015, si se hubiera aplicado La fórmula original. 748 millones hubiera recibido Panamá. De la parte De los 22, más el 10% del... Sin contar los dividendos. Sí, más el 10% de los ingresos Claro. brutos por movimiento de El 10, contenedores. Exacto. De eso, 748 millones. Hasta el 2015. Imagínate. Hasta el 2015, porque hasta ahí yo tenía los... Y aquí estamos felices con los Así es. 400 que supuestamente nos dejaron en 25 Bueno, años. es que- Supuestamente, entre comillas, lo digo. Es que si a mí me hubiera tocado la renovación para ser automática, tenía que ser con el contrato Claro. de Ernesto Pérez Valladares. Ese es el punto y el cuestionamiento que hay. Por eso mucha gente dice que esto tiene que pasar por la Asamblea. ¿Por qué? Porque todo lo que vino, y eso de pelear seguridad jurídica para unas cosas y para otras no. O sea, ¿Y hay seguridad- dónde queda la seguridad jurídica del Estado? Claro. Por eso, por el cambio de Mireya, cambio después donde Martín, Claro. cambio después donde Martinelli, entonces ahí nosotros tenemos un problema. Y fíjate, otra de las cosas que me tiene... Yo no puedo estar contento porque yo pienso que el Estado pudo conseguir mucho más. O sea, esa es mi realidad. Yo pienso que pudieron conseguir mucho. Han conseguido algo, pero bueno, debieron conseguir mucho más. Esa es mi realidad. Pero otra de las cosas que me deja, en alguna forma me da satisfacción, para no decir alegría, es que yo estaba bien cerca de Tenogene. Cuando yo presenté... Sí, mi Cristian, demanda. no. Por eso es que lo que has dicho tiene fuerza, porque cuando ellos sacan los números, realmente tú estabas cerca. No, Es que Pedro- yo creo que estaba exacto, mira. El licenciado Pedro Moilán debería estar diciéndose para su adentro y que, hey, apareció el bien oculto. Exactamente. Pero mira, Eso te va a dar fuerza a ti para lo demás, me imagino, mira, ¿no? Mira, fíjate. Apareció el en ese bien momento oculto. que yo hago el cálculo de bien oculto, fue al 2015 y estaba hablando de 725 millones, que era 72.5. Del 2015 a ahora, han pasado 6 años, ahí puede ser que estén los millones que faltan para llegar a los 83. Sí. Fíjate, estaba casi de hilo la metí. Entonces, Sí. eso me da satisfacción para que se den cuenta de que sí hay por dónde decir. Y mira, yo te voy a ir más lejos. Si tú revisas bien ese contrato, tú te vas a dar cuenta que sí, puede ser que ellos cumplieron con las inversiones, pero esas inversiones tenían tiempos establecidos. Por periodos establecidos. Yo estoy seguro que esos periodos establecidos no los cumplieron. Igual, ellos hablaron de una inversión. Ellos no hablaron de un financiamiento. ¿Por qué? Aquí la gente, los otros puertos llegaron y vinieron con plata de ellos mismos. Esta gente no. Esta gente ganó la licitación, miró para atrás y fueron a financiar con las Hutchison. ¿A qué intereses? Que son otra de las cosas que tenemos que ver. ¿Cómo se hicieron aquí las tercerías? ¿Cómo se hicieron, cómo que tú vendes todos tus equipos y después tú los vas a venir a alquilar? Sí, Ahí sí, hay una sí, gran cantidad de cosas que no hay explicación. Eso lo veíamos también. El De cómo alquiler- la tercerización, a través de la tercerización, para empresas de ellos mismos, nos ocultan dividendos. Mira, porque Claro, ellos es sí se parte lo de la ganan, estrategia. porque son empresas de ellos, Claro. es lo que se menciona, pero entonces va restando, porque son gastos que Claro. restan de los dividendos, Claro. entonces el socio minoritario se perjudica. Sí, pero mira, Puede ser una estrategia para una empresa privada, pero aquí se olvidan que el socio de esa empresa privada es el Estado. El Estado. Y tienen que Así rendirle es. cuenta. Y en el Estado, los representantes de esa junta directiva no piden a esta empresa que rinda cuenta sobre eso. Mira, te voy a echar otra cascarita más. Yo quisiera saber si el MEF sabe y Contraloría sabe cuánto ellos generan en arrendamiento de tierra nuestra que no es parte de los puertos. Exactamente. O sea, nada más te la tiro así. Sí, 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 porque sí. eso sería, inclusive algo que pudiera... señores, ustedes no están explotando eso. Devuelvan eso al país para que el país cobre esos arrendamientos. O sea, se han quedado con una concesión en la cual explotaron una parte y la otra parte, ellos generan ingresos de eso. Entonces nos dicen, ¿tú sabes de qué? De todo esto que generamos, te vamos a dar un dime. Y nos lo dan cuando ellos quieren. Cuando quieren. Eso ahí es otro problema. Hombre, eso del cumplimiento sustancial, yo traigo a colación lo que posteó el periodista Manolo Álvarez Cedeño. Ni siquiera cumplieron con los 7 cuadros, Pedro, tú que eres fanático de béisbol y softball, Eso sí los me 7 cuadros del Fast League que estaban Ni ahí. eso. Ni eso. Ni Reponer esos cuadros, que era parte de la obligación Sí. contractual. No los repusieron. Yo nací ahí, o sea, yo jugué, ahí. Todos hemos jugado ahí fue en algún parte- momento de la Fue vida. parte de nosotros porque cuando yo jugaba béisbol a nivel provincial y nacional, cuando Guandemote no servía, nos íbamos caminando. Yo me acuerdo con Chopipa Castañeda.
caminando por todo el área donde está el mercado, está el tribunal electoral ahora, Correcto, y llegamos hasta los cuadros de Fazli. Esa es una realidad, hombre. Las hamburguesas ahí eran deliciosas, por cierto. Sí, yo espero que esto no se haya acabado. Que haya alguna ventana para que por lo menos... Bueno, aquí el doctor Carlos Ernesto González de la Lastra nos planteó un tema bien interesante, y es que desde el punto de vista de él, sin ser abogado, pero que ha estudiado el tema, se pudiera aplicar hasta la cláusula de rebus sic stantibus, de que dadas las condiciones actuales o ante los hechos actuales, para incluso revertir el contrato, es decir, dejarlo sin efecto. ¿Pero quién puede aplicar eso? Bueno, el Estado. Es el Estado el que tiene que caracterizarse. El socio minoritario, sí, somos minoritarios, pero somos el Estado panameño. Claro, es decir, el dueño del bien es el Estado. Bueno, el presidente todavía tiene la oportunidad, todavía falta tiempo. Pero después del discurso de ayer, la gente quedó viendo y creyendo y diciendo, bueno, pero ya el presidente parece como que cerró el caso. Pasa la página, porque aquí Panamá Ports... por parte del Estado panameño puede que sí, pero hay gente que está, como mencionó Pedro, el licenciado Roberto Ruiz Díaz, por ejemplo, y ahí debe haber otros que están, y el mismo Pedro. Sí, yo llevo como 6 años en esto. Así es. 6 años en esto. A mí, yo pienso que, mira, y yo lo he dicho, yo creo que lo dije aquí con ustedes, para mí la mejor salida del Estado es renovarse. O sea, nosotros no estamos para estar yendo a una pelea internacional de arbitraje con nadie que nos acarrea gastos y nos acarrea problemas. Lo mejor es renovarlo. Pero en las condiciones que le convengan al justas. país. Exactamente. En las condiciones justas. Así mismo. Oye, gracias Pedro por acompañarnos aquí. De sorpresa, Pedro Meilán, hablando sobre y reaccionando sobre lo que el presidente dijo ayer de Panamá Ports. Una pausa, regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Sabes, Guido, también el presidente utilizó quizás no el mejor ejemplo para referirse a la rendición de cuentas que tiene el gobierno. Tú viste el ejemplo que utilizó el presidente. Dice el presidente, pero es que sin rendición de cuentas, pero si nosotros ponemos eso todas las semanas en la web, en las redes sociales ese no es del Ministerio de la Presidencia. Y ahí tenemos lo que hay en las redes sociales del Ministerio de la Presidencia. No sé si usted lo ha visto. Es el informe de rendición de cuentas. Ahí está en pantalla. El mismo cuadrito de publicación. Este es el informe de rendición de cuentas del gobierno. Eso no es un informe de rendición de cuentas. Eso no es un informe de rendición de cuentas. Eso son cifras de cuánto han dedicado a cada rubro. Sí. Eso no es rendición de cuentas. Eso con todo respeto. Rendición de cuentas es lo que va a hacer ahora la Asociación de Teatristas. Así es. Con la información que tiene que darle. $43,000 de los comunicadores o influencers contratados. Para eso es hacer el examen de si se aplicó bien. Exactamente. Cumpliendo con los requisitos de ley. Rendición de cuentas es no tener que ir hasta la Corte a pedir una habeas data para un contrato en el Ministerio de Cultura. No es esto. No es esto. Porque esto también, yo creo que hay varias solicitudes de habeas data en la Corte sobre esto específicamente, que se han presentado. No han dado la información completa. Claro, queremos saber en qué se usó, cómo se usó, a quién se le dio, por qué se le dio. No es solamente publicar la cifra rendición de cuentas. Yo no sé si es que el Estado y el gobierno tiene que pasar por un seminario de rendición de cuentas, ¿será? Es que decir, hemos dedicado 1.060.231.297.08 centavos a tal rubro. Eso no es rendición de cuentas, eso es indicar cuánto han dedicado a tal rubro. Pero la rendición de cuentas es una cosa mucho más detallada y profunda, porque ahí hemos visto cómo hay cosas que se han dedicado para la pandemia que han tenido cuestionamientos. Claro que sí. El hospital modular, el propio hospital COVID, en donde la empresa contratista infló los precios. ¿Qué decir de las bolsas de comida que aparecieron por ahí en la casa de un dirigente político en San Francisco? Bueno, lo de las vacunas clandestinas. Claro, el gobierno dice, bueno, es que hemos entregado 9 millones y solamente se está discutiendo 500 bolsas de 9 millones. Sí, pero es que 500 bolsas es lo que se reveló. No sabemos si hay más. Así es. Oye, por cierto, el diputado independiente Juan Diego Vázquez se plantó ahí enfrente del presidente con un letrero en donde le decía al presidente, le recordaba al presidente su palabra de que no habrá intocables. Lo de los intocables. Y le ponía casualmente todos los casos de irregularidades relacionados muchos de ellos con el tema de la pandemia.
No habrá intocables, se lo puso entre signos de interrogación y ahí está el letrero. ¿Y qué pasó? CENIAF, minería, Bolsa de Panamá Solidario, las vacunas clandestinas, Panamá Ports, etcétera, etcétera, etcétera. No le hubiera cabido en el letrero, en el cartel todo lo El que habló de intocables fue el presidente de su campaña. Aquí no habrá intocables, dijo el presidente. Y lo reiteró. Sí. Y volvió a mencionarlo, y volvió a mencionar en el discurso la transparencia y que no hay espacio para la corrupción. Pero eso es lo que no es que coherente. Los dineros públicos son sagrados. Eso es lo que no es coherente. Porque si está hablando que no hay intocables, ¿por qué mencionaba Panama Ports? Oye, a propósito de intocables. Que lo mencione el Contralor, que lo mencione otro. A propósito de intocables y de la intervención de la señora Mayín Correa, ¿será que hay persecución a nivel internacional contra los señores Martinelli? Mira, y ojo, porque viste que ya ayer Estados Unidos publicó la lista de los políticos corruptos en el Triángulo Norte, ¿no? En el Triángulo Norte. Que es Guatemala, Honduras, El Salvador. Ahora sí, pero por ahí comienza. Falta bajar un poquito. Exactamente. Falta bajar un poquito. Falta bajar a Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Por ahí comienza. Y yo creo que es lo único al final, porque si nuestro sistema de justicia está fallando en identificar a estos políticos, va a tener que venir de afuera alguien a decir ellos son los que son y que hay una sanción moral por lo menos. La lista Engel que habíamos mencionado aquí en días pasados. Y si dicen, bueno, es que a mí no me importa porque me da igual perder la visa para entrar a Estados Unidos. Sí, pero hay una sanción moral por lo menos de parte del Estado y de la ciudadanía hacia estos funcionarios. Y yo creo que ese es el punto importante de esa lista Engel. Bueno. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque muchas de estas transacciones, y por eso Estados Unidos se mete allí, muchas de estas transacciones, Guido, se dan en dólares. Porque es que los corruptos quieren vivir en dólares. Porque quieren recibir el dinero sucio en dólares y quieren irse a Disney World a gastar la plata con dólares. Porque ellos no lo reciben en euros. Ellos no lo reciben en renminbis. Ni en bitcoins. Ni lo reciben en bitcoins. Ellos lo reciben en dólares. Y por más bitcoin que hablen, al final lo que le importa a ellos es tener dólares. Y entonces por eso el gobierno de Estados Unidos se mete. Por eso aparece la lista Engel. Porque si ellos hicieran sus negociaciones en renminbis chinos, entonces ellos se lo gastarían en China y le correspondería al gobierno chino denunciar los que están haciendo mal uso de su sistema. Pero es que no quieren gastárselo en plata china, quieren gastárselo en dólares. Y como se lo quieren gastar en dólares, pues el gobierno de Estados Unidos. Y aquí no hay ninguna, desde mi punto de vista, no hay ninguna intromisión de parte de un gobierno extranjero en asuntos políticos locales. Porque es que el funcionario te está gastando dólares. Si él estuviese utilizando pesos o estuviese utilizando otra moneda, sería aceptable la crítica. Pero si tú usas dólares, como nosotros en Panamá usamos dólares, también tenemos que aceptar que el país dueño de esos dólares nos pida una rendición de cuentas acerca del uso de esos dólares. Y mira cómo lo publica la prensa, en este caso salvadoreña, guatemalteca, perdón. Y en letras grandes y con cara dice, ahí están todos los responsables. Un magistrado de la Corte, un magistrado del CC y otro de la Corte Suprema de Justicia incluidos en la lista Engel. Y ahí están también diputados, y ahí están políticos de alto perfil reflejados específicamente en esa lista. Y ya te digo, si aquí en Panamá utilizamos dólares y queremos ser corruptos con dólares, entonces Estados Unidos también lo más probable que haga eso en nuestras latitudes. Porque es que ellos son los que están cuidando los dólares. Bueno, esperemos la lista Engel del Triángulo Sur. ¿Será? Entonces, porque imagínate, falta Nicaragua, o sea, Costa Rica, Panamá. Así es. Porque de repente Costa Rica tiene colones. Oye, pero los corruptos lo cambian en dólares. Y te pago en dólares mejor. Sí. Con el tema de la operación Cochinilla, los sobornos eran en dólares. En dólares. Constantes y sonantes. ¿Y por qué dólares? Porque es que tú tienes que llevar los dólares para cambiarlos en Disney World cuando vas a Estados Unidos. Esa es la razón detrás de estas listas. Bueno. Y por esa razón Estados Unidos se mete. Y ya le digo, en el caso panameño, insisto, nosotros tenemos un acuerdo de más de 100 años. Desde 1904. Y utilizamos dólares. Tenemos dólares en los bolsillos, no nos olvidemos de eso. Óyeme, por cierto. No tenemos balboas panameños. Por cierto, y a propósito de los Estados Unidos, viste que con información y esto según el gobierno de Guatemala,
información recibida por unidades de inteligencia a nivel internacional de los Estados Unidos de Norteamérica, que alertaron sobre el posible intento de fuga de los hermanos Martinelli Linares. El Ministerio de Gobernación, con el fin de hacer cumplir la ley, coordinó desde horas de la noche del pasado miércoles 30 de junio el fortalecimiento de la seguridad en el centro carcelario Mariscal Zavala. Es decir, lo que había, está confirmado. Según la inteligencia de Estados Unidos, era en marcha un intento de fuga. Eso no es mentira, no es invento, no se lo inventó nadie, está en documentación oficial. No solamente del eso, Ministerio el propio vocero de Gobernación del Gobierno de Guatemala. El propio vocero del Ministerio de Gobernación ha dado declaraciones y ha salido públicamente en medios a explicar que fue información de Estados Unidos que le llegó a Guatemala para advertir sobre la fuga de los hermanitos Martinelli. Así es. Y en la requisa... Ese es el hecho. Y en la requisa que se dio, hicieron hallazgos de incluso de personas menores de edad, mujeres, cerveza, whisky, celulares, etcétera. Lo que pasa en cualquier cárcel centroamericana. Así es. Y con todo eso, que eso es una cárcel de alta seguridad. De alta seguridad, porque está, creo que dentro de un complejo militar. Bueno, dice. Me recordó el episodio. Subes el valor de lo que se cobra. Me recordó el episodio, y por asociación de ideas, la fuga de Mayer Mirachi en la cárcel La Picota de Bogotá, que le costó el puesto al director del centro penitenciario de La Picota. Exactamente. Aquí llamaron a capítulo al director del centro penitenciario Mariscal Zavala. Claro, va a tener que responder ante las autoridades por cómo entró eso que encontraron ahí. Tengo entendido que se les trasladó ahora a un área están en solitario, ¿no? En un área restringida, pero todo lo que ven en pantalla fue lo que se encontró en medio de esa requisa. Si eso era lo que había en las celdas de los hermanos Martinelli, lo desconocemos, porque esa información, ese detalle de la información no lo suministró el Ministerio de Gobernación de Guatemala. Lo que sí fue claro, el Ministerio de Gobernación de Guatemala, con su vocero, fue aclarar que ellos recibieron la información de parte de Estados Unidos de que sí había en proceso una fuga de los hermanos Martinelli. Por eso se realizó la requisa. Esa no es una información inventada, es información oficial de parte del Ministerio de Gobernación de Guatemala. Así se dieron los hechos, eso fue lo que los señores dijeron, y esa es la versión oficial acerca de lo que pasó en este caso de intento de fuga. Aquí nadie está inventando nada. Es lo que el gobierno de Guatemala ha dicho y es lo que nosotros hemos publicado específicamente. Si hay una queja, vayan y quéjense con el gobierno de Guatemala, no con nosotros. Es que la señora madre de los hermanos Martinelli Linares en Twitter amenazó incluso con demandas, ¿no? Y dice, después vienen las demandas y se quejan de que hay una violación a la libertad de expresión. Vaya que demanden al gobierno de Guatemala. Demanden al gobierno de Guatemala, que es el que dio la información. No nosotros. Nosotros solamente replicamos lo que el propio gobierno de Guatemala nos dijo. Y luego de haber verificado que era así. Exactamente. Porque ahí está de la buenas documentación oficial del gobierno de Guatemala. De buenas a primeras nosotros no emitimos eso hasta que no tuvimos una versión oficial de parte del Ministerio de Gobernación. Y fue el vocero Pablo Castillo el que en propia voz y cara, porque fue audio y video, le dijo a los medios panameños, y tenemos aquí la versión de Telemetro Reporta, acerca de lo que provocó esa requisa, que fue información de parte de Estados Unidos y la advertencia de la fuga de los hermanos Martinelli. Él lo dijo en sus propias palabras. Así que si hay algún reclamo, tienen que ir donde el vocero, el señor Pablo Castillo. Tenemos hasta los teléfonos para que vayan allá y le digan por qué dijo lo que dijo, pues porque esa es la versión oficial. Ya anteriormente CNN se refería a una declaración del propio ministro de Gobernación de Guatemala que hablaba específicamente acerca de lo que había ocurrido en esa cárcel y era una versión muy similar, así que esa es la versión oficial, no es una requisa cualquiera. Fue información de Estados Unidos que daba cuenta que existía en proceso un intento de fuga de parte de los hermanos Martinelli. Oye, estoy recibiendo información de última hora, de las 8:46 de la mañana, de que un Boeing 737 ha caído en el océano enfrente de las costas de Honolulu, en Hawái. Esperemos que no sea un accidente fatal, pero cuando un avión cae, por lo general hay malas noticias. Hay que esperar entonces que haya más información. Esa es información en desarrollo en este momento que acaba de llegarnos.
Pero sí, realmente lo que pasó ayer con el tema específicamente acerca de el discurso del presidente, pues dejó todavía muchas dudas, sobre todo en los temas de transparencia y rendición de cuentas. Una pobre transparencia, una pobre rendición de cuentas, el no tener voceros específicamente que puedan brindar mayor información acerca de este tema y de la manera en que el gobierno hace uso de los recursos es lo complicado. Y la reactivación económica, que se sigue insistiendo en que ahí no hay claridad. Tú entrevistaste ayer vía a la directora, a la presidenta de APEDE, sobre los 47 puntos que se sentaron a plantearse entre el gobierno y el CONEP, de cuáles se había dado cumplimiento, y tampoco hubo una respuesta de que ha habido claridad en eso. Y es la queja de los sectores de la economía, que mueven la economía, que es el sector privado, de que no parece haber claridad. Y si bien el gobierno fija todas sus esperanzas en la vacunación pronta y ampliada de la mayor cantidad de población, eso no es suficiente para la reactivación económica. El gobierno tiene que meterle la mano a las obras de infraestructura que se requieren. La realidad es que las obras de infraestructura que estaban en camino han sido todas paralizadas o recortadas, como el corredor de las playas. Aunque el presidente mencionó que, bueno, y también lo había dicho el cuarto puente sobre el canal, eso está en un limbo. No, pero las cifras sí coincidieron entre lo que presentó el ministro de Economía y Finanzas ante la mesa del diálogo del seguro sobre el proyecto de inversiones que hay de aquí a que termine el periodo del señor Cortizo, que son 12.000 millones de dólares aproximadamente en inversión pública. Pero no necesariamente incluía el cuarto puente sobre el canal. Sí, es que no sí, y no eso está en un limbo, y eso es una respuesta porque eso hace match con la ampliación que se está haciendo del tramo Arraiján, Puente de las Américas. Entonces, para que se descongestione esa vía, más la línea 3 del metro. Entonces, más la carretera, y meto la cuñita nuevamente, la carretera Cañitas de Chepo, Agua Fría. Mira, no puede ser que esa carretera en la provincia de Panamá está destruida y tú llegas a la provincia de Darién y tienes una supercarretera. ¿Qué incluye esas inversiones públicas por 12.000 millones que anunció el presidente ayer? Porque la cifra es 12.000 millones, pero mire lo que incluye, y esto es información que se obtuvo de lo que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas ante la mesa del diálogo del seguro. Incluye la línea 3 del metro, el túnel por debajo del Puente de las Américas, del Puente de las Américas, la extensión de la línea 1 del metro hasta Villa Zaita, la ampliación del Puente de las Américas a Arraiján, es decir, la vía que ya por sí está corriendo, sí. la interconexión de la cinta costera y la construcción del Hospital del Niño. Esas son las obras que incluye ese plan de inversiones de 12.000 millones. Hay también parte en el programa de alianza público-privada, que sería el programa de mantenimiento por estándar de 2.000 kilómetros de carretera, la carretera que conecta los distritos de Arraiján y La Chorrera por Veracruz hacia Puerto Caimito, lo que llaman la Costanera. La Costanera, sí. El corredor norte de David en la provincia de Chiriquí y el programa de inversiones para los proyectos hídricos del Canal de Panamá, que son 1.800 millones solamente allí. Entonces, esas son las obras. Esto es público, esto es lo que llevó el Ministerio de Economía y Finanzas ante la mesa del diálogo del seguro. Y esas inversiones públicas por 12.000 millones de las que habló el presidente de la República ayer. Son estos proyectos específicamente, eso es lo que está escrito. No creo que se vayan a salir del libreto porque no es que hay mucha más plata para otras cosas, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que es específicamente. Bueno, ahora quiero aquí, antes de que termine el programa, hacer un llamado de atención a los responsables del Aeropuerto Internacional de Tocumen y a los responsables de migración. Anoche tuve la amarga experiencia, llegaba mi esposa de viaje, el vuelo llegó a las 8:23 de la noche y mi esposa salió a las 10:50 de la noche del aeropuerto. Wow. O sea, venía de Estados Unidos, no venía de Sudamérica. Ajá. Aparentemente a esa hora llegan 5 o 6 vuelos, entre las 8 y las 8:30 de la noche, y solamente había 2 personas atendiendo en migración, y había solamente 3 personas atendiendo en los escáneres para recoger el equipaje. O sea, el aeropuerto tiene que trabajar cuando tiene esa cantidad de vuelos llegando, o sea, no con la mayor cantidad de funcionarios. No tenía nada que ver con pruebas de COVID, nada, porque ella estaba en la fila de los que venían de Estados Unidos. Claro. ¿No? Y se demoró prácticamente 2 horas en salir de la Sabiendo migración que es una hora pico. Ni quiero pensar los que venían de Sudamérica, que se someten a todos esos vejámenes.
además con personal, según me dice mi esposa, uniformado de traje de fatiga en el aeropuerto, Senafrón. Sí. O sea, ¿será que consideran que el aeropuerto es una frontera aérea, pues? Y entonces tienen a Senafrón ahí. Lo que mete terrible. miedo. Mete miedo. Terrible. Yo me fui, salí de mi casa, dice, el vuelo llega a las 8:23, me voy de mi casa a las 8:15, me pongo ahí en el cell phone parking a esperar 2 horas ahí. 2 horas. Esperando que me mandaran el mensaje de ya puedo recoger. Entonces, migración, ya sabe. Increíble. Esa es la puerta de entrada y la primera imagen que se llevan los turistas cuando llegan al país. Bueno, terminamos entonces. Se acabó el programa del día de la mitad del año. Será hasta el lunes aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Conéctense a la estrella.